En 1992 ustedes firmaron el Acuerdo Global de la Paz. El mismo año que cae la Unión Soviética, a la izquierda se le cae el cuartel general, necesita buscar nuevas formas para seguir la guerra por otras vías. En 1992 nace el proyecto socialista bolivariano. Fue el año 1992 cuando Hugo Chávez intentó tomar el poder de Venezuela por la vía de la fuerza, por medio de un golpe de Estado frustrado, pero esa fue la intentona militar que le dio a Hugo Chávez, entonces era un joven y delgado coronel, le dio cárcel y celebridad, y luego salió de la cárcel con el lobby de la izquierda internacional y se convirtió en presidente dictador de ese país. En 1992 nació el Foro de San Pablo, creado por un agitador trotskista subalterno de Fidel Castro, delincuente presunto, que hace poco estuvo preso en Brasil por delincuente presunto, justamente, que es Ignacio Lula da Silva, y que ahora fue presidente y ahora pretende volver a serlo. En 1992 nace el ecologismo en América Latina, porque en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro se lleva adelante el primer Congreso Internacional de Ecología Popular, que sea algo que no le importa al ecologismo en la ecología, lo que le importa es utilizar un discurso ecológico para impedir la libre empresa, las inversiones, etc. Y en 1992 también nació en América Latina la primera marcha de género. La primera marcha de género, que fue la marcha del orgullo gay, que se dio en 1992 en Buenos Aires, encabezada por dos hermanos, los hermanos Jáuregui, dos dirigentes socialistas, Carlos Jáuregui y Roberto, nunca me acuerdo el nombre de él. Ambos hermanos, ambos homosexuales, y ambos murieron de SIDA. Nosotros notábamos todas estas caretas que tiene la izquierda, y la izquierda del último cuarto de siglo, y que las explota con éxito, etcétera, y queríamos hacer un libro que desarme todas y cada una de estas caretas. Esa fue la pretensión del libro que aquí tenemos. Una pretensión frustrada, porque nos damos cuenta de que era imposible en cada capítulo desarrollar cada ítem que acabo de señalar: el indigenismo, el ecologismo, el proyecto bolivariano, la ideología de género, etc. Y se suman otros ismos más, ¿no? Por ejemplo, el multiculturalismo que asedia a Europa es otra expresión de la izquierda. Y empezamos por la ideología de género, que creíamos que era lo más grave de todos los aspectos. Por lo menos más grave, no sé si es lo más grave, era lo más grave para nosotros porque vivimos en Argentina. Era lo más cercano que teníamos, ¿no? La izquierda ataca en cada región en función de lo que presupone que le va a dar más rédito. En Argentina es la ideología de género. Por ejemplo, es raro que la izquierda se cargue al hombro en la Argentina una revolución indigenista, un país donde el indigenismo prácticamente es muy reducido, muy marginal. Eso era propio de países como Bolivia o de otras expresiones de América Latina. En Argentina no, había que atacar con otra cosa. Y por nuestra tradición europea tampoco es casualidad entonces que haya sido la Argentina, porque la ideología de género es un fenómeno que primero nace en Europa y en Estados Unidos, o sea, primero en el primer mundo. La ideología de género es un fenómeno sumamente complejo, y entonces nosotros hemos limitado el libro a la ideología de género, con la promesa al lector de desarrollar las otras caretas de la izquierda en un libro posterior que todavía no hemos podido realizar por motivo de agenda. El libro salió en la primera mitad del semestre del 2016, mayo, junio, modestamente, con nuestros propios recursos que no nos sobran, no tenemos sponsor, somos escritores que dedican su vida a escribir libros políticos, trabajos de investigación, de denuncia, de argumentación, trabajo de ciencia política, siempre enemistándonos y enfrentándonos brutalmente y frontalmente con la izquierda, sin mayores eufemismos. Hicimos esto sin saber exactamente cuál iba a ser la reacción del público, cuál iba a ser el interés del público, y hicimos 1000 ejemplares, modestamente presentados en el invierno de Buenos Aires del 2016, ante 300 personas de edad bien madura, que no nos entendían muy bien de qué les estábamos hablando tampoco. A los 15 días o a los 10 días tuvimos que hacer 1000 libros más, pues se habían agotado. Digo, bueno, esto es por la curiosidad de la tapa. Cuando pongan a leerse el libro, esto no va a prosperar, no va a interesar. Le tenemos una confianza muy... Agustín confiaba un poco más, pero tampoco tenía
tampoco era un devoto, era un poco más optimista que yo nada más. Hicimos otra edición, la tercera, la cuarta, la quinta, nos llamaban de todo, empezamos a recorrer la Argentina, primero la Argentina, con convocatorias buenas, no grandilocuentes, pero buenas. La Argentina es muy grande, así que, y nuestros recursos eran escasos, así que prácticamente recorrimos toda la Argentina en buses, en micros. Y ya en enero del 2017 nos invitan a Uruguay a hablarle a 3.000 jóvenes. Ya eso olía así, una cosa rara, cierta incipiente internacionalización del libro. Internacionalización que no cesó, prácticamente en todo el año hemos dormido muy poco en nuestras camas. Con Agustín Laje estamos compartiendo los mismos hoteles en las mismas habitaciones muchas veces, todo el año, hace un año y medio. Quiero aclarar que nos une una castísima amistad, ¿no? Porque como en Argentina desde el año 2010 que el matrimonio homosexual, así llamado, está legalizado y aplaudido y convalidado, uno tiene que aclarar la parte afectiva, digamos. Pero nos llevamos muy bien, porque la pareja anda bien porque nos tomamos nuestro espacio también, cada uno tiene su espacio. Hemos recorrido todo el continente, fíjense, estamos muy próximos a la Navidad y no paramos de recorrerlo. Recién mañana estamos regresando a la Argentina y hasta fin de enero vamos a estar ahí ya reposando un poco y que a fin de enero tenemos que volver a viajar. Ha sido una experiencia enriquecedora y más allá del contenido del libro, que seguramente vamos a poder ampliar cuando venga el momento de las preguntas y respuestas, nos hemos propuesto con Agustín hacer una breve introducción cada uno y luego hacer esto más dinámico, ya que nos dijeron que esta es una reunión de amigos y en confianza el intercambio va a ser más enriquecedor. Yo puedo decir de esta gira intensísima que primero quiero aclarar, la gira internacional que hemos hecho, y cuando digo internacional digo continental, ha sido asignada por convocatorias muy masivas, en algunos lugares demasiado masivas, 4.000 personas, teatros desbordados de gente, nosotros tener que entrar por puertas colaterales, con custodia, seguridad, huir de la prensa, nos sentíamos como estrellas de rock and roll por momentos. Fue una experiencia rarísima, en un libro al cual nosotros no le teníamos mayor confianza, creíamos que era un aporte y un combate que había que dar, pero de ahí a suponer que iba a generarse semejante bola de nieve, eso realmente nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Y lo que... el libro empezó a explotar porque lo subimos a Amazon. Y al subirlo en Amazon, al día siguiente de haberlo subido, ya era número 1 en ventas en el rubro ciencia política a nivel internacional. Hace un año y medio sigue siendo el primero en ventas. Una editorial absolutamente independiente, una producción independiente, financiada por nosotros, sin aparato de propaganda, enfrentándose contra la izquierda cultural, que está mayormente tomada por medio de comunicación. O sea, evidentemente nuestra pretensión, nuestra inquietud, nuestra motivación y nuestras ganas de disparar contra algo que consideramos peligroso era azarosamente o intuitivamente coincidente con la necesidad de miles y miles de personas que querían leer una propuesta alternativa contra la ideología de género, pero no había libros y no sabían en qué herramienta aferrarse para poder mejorar sus argumentos o reforzar sus argumentos o conocer los argumentos o conocer sobre el asunto. Así que quería comentar lo siguiente. Hay algo que para nosotros es sumamente gratificante dentro del cúmulo de sorpresas que hemos tenido en este intensísimo peregrinar, que es que el público que viene a nuestras conferencias y que compra el libro y que se compromete con el libro y que usa los argumentos del libro y que explota en las redes sociales y discute, y que es un público muy joven, es un público promedio, yo diría 20 y pico de años, 25 años promedio. Lo cual habla de que la derecha a nivel continental se está reorganizando, y se está reorganizando no con viejos carcamanes nostálgicos, sino con nuevas generaciones vigorosas, militantes, multitudinarias, cosa que mientras cuento esto me conmuevo, porque en Argentina esto no se daba, y uno vive ensimismado en lo que le es propio, y
creyendo que uno adhiere o pertenece a una expresión política y cultural que agoniza. No, nada que ver. Es una expresión vigorosa, signada por las nuevas generaciones que están tomando esto como una causa y que son miles y miles, y que en todo caso lo que generó este libro es hacerle notar a una porción importantísimamente numerosa de la población de la América Española que nosotros somos una mayoría silenciosa, y ese silencio que lamentablemente hemos construido a lo largo de los años nos hizo creer que éramos una secta marginal, en extinción, temerosa, vergonzosa, apocada ante la opinión dominante, y lo que hay ahora, y esto lo hemos podido comprobar y confirmar, es un divorcio brutal entre la opinión publicada y la opinión pública. La opinión pública mayoritariamente es coincidente con el espíritu del libro. La opinión publicada, que son los medios de comunicación, dice otra cosa. Pero ese divorcio no se va a poder sostener mucho tiempo. Y eso está pasando en muchos países a donde hemos ido, y luego de haber transitado y predicado y presentado el libro y debatido en televisión y debatido en universidades, los países a los cuales hemos ido se han animado a organizar marchas masivas con miles y miles de activistas, dirigentes o simples ciudadanos de la vida cívica de cada país que se han manifestado contra la ideología de género, y esto ha logrado frenar leyes, ha logrado frenar embestidas, ha logrado frenar ha logrado frenar a través de la actividad civil, ha logrado frenar leyes desde el Parlamento o desde la justicia misma, y también ha dividido las aguas entre los periodistas. Ya el periodismo no es tan hegemónico y monopólico en torno a la ideología de género, sino que empieza a haber dudas. Es decir, nos sentimos muy contentos de haber contribuido a lo que creemos que es una causa justa y legítima, y de alguna manera habernos animado en soledad a patear el tablero, y de alguna manera hoy estar gozando de resultados concretos y que tienen que ver con lo que les acabo de decir, pero por sobre todas las cosas tienen que ver no con una generación que se está despidiendo, sino con una generación que tiene todo por hacer. Y entonces a mí me llena de esperanza y de satisfacción ver ese recambio generacional numeroso, vigoroso y tan convencido de lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que hace el libro? Es darle a esa gente argumentos para defenderse ante una agresión cultural que estamos padeciendo desde hace muchos años y que está muy bien instrumentada y muy bien financiada. Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín Laje. Nicolás ya algo dijo sobre mí. Soy licenciado en Ciencia Política. También lo que hago es escribir libros. Este es el quinto libro publicado, entre autorías y coautorías. Y bueno, ya Nicolás adelantó un poco cuál es la tesis central del libro, porque el libro, si bien trata sobre ideología de género, se llama el libro negro de la nueva izquierda. Eso es porque nosotros consideramos que la ideología de género no es una ideología autónoma que flota en el vacío, no, es el producto de una ideología que está por encima de ella, que es un proyecto político que es el de la nueva izquierda. Un proyecto político que llega a nuestras playas tras el fracaso de las intentonas de la vieja izquierda. La nueva izquierda se caracteriza en una palabra por trasladar la lucha de clases, es decir, lucha entre obreros y burgueses, por la lucha cultural. Lucha entre hombres y mujeres, lucha entre heterosexuales y homosexuales, lucha entre indígenas y el hombre blanco, europeo, etc. En otros lugares del mundo, luchas renovadas entre blancos y negros. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una renovación de ese tipo de luchas a través de Black Lives Matter, que George Soros está financiando muy bien. De modo que la investidura es cultural, la lucha ya no es armada, sino que es con ideas. Los campos de batalla ya no son más las selvas, los montes, la jungla, sino las universidades, los medios de comunicación y las escuelas. Pero este libro efectivamente trata de una de estas caretas, que es la ideología de género. Y mucha gente está empezando a hablar en América Latina contra la ideología de género. Y muchas veces también hay que admitirlo, no se sabe bien qué es la ideología de género. Tenemos imágenes sobre, bueno, la ideología de género tiene que ver algo con el feminismo, la ideología de género tiene que ver algo con los LGTB, la ideología de género tiene algo que ver con el tema aborto, tiene algo que ver con las marchas del orgullo gay que terminan contra las iglesias tirándole con piedras.
Tenemos imágenes, sabemos a través de intuiciones a qué nos referimos cuando nos referimos a la ideología de género. Pero nosotros hemos conceptualizado de una manera bastante clara qué es la ideología de género para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos sobre ella. En una oración, nosotros consideramos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios que responden a los intereses estratégicos de la nueva izquierda, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Vamos a ir parte por parte de estos elementos que tiene la conceptualización de la ideología de género para que vaya quedando más claro. Nosotros decimos es un conjunto de ideas anticientíficas. Bueno, ¿por qué es anticientífico? Porque lo que nos propone la ideología de género va a contramarcha de todo lo que sabemos sobre la sexualidad humana a partir de las ciencias empíricas, de las ciencias serias sobre el cuerpo humano. Va contra la anatomía, va contra la fisiología, contra las neurociencias, contra las biologías, contra las medicinas, contra las psicobiologías, contra la neurología. Todo conocimiento al cual nosotros apelamos para curar el cuerpo humano son desechados por la ideología de género porque lo que se nos afirma que es lo siguiente, que lo único importante a la hora de hablar de sexualidad es hablar de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es la que nos configura a nosotros como sexualmente somos. Eso es lo que se llama el género. Entonces, ¿es anticientífico? Efectivamente es anticientífico porque va, insisto, a contramarcha de todas las ciencias serias. Pero ideas anticientíficas en la vida social hay demasiadas, hay muchas. Hay gente que le gusta hacer reiki, por ejemplo. Hay gente que piensa que puede curar su cáncer tomando flores de Bach. Hay gente que piensa que puede invocar a los espíritus jugando la ouija. Hay gente que le gusta que le tiren las cartas, el tarot. Ideas anticientíficas va a haber siempre. Pero ¿por qué nosotros escribimos un libro contra la ideología de género y no contra el reiki, por ejemplo? Bueno, por lo que dije anteriormente, porque además de ser ideas anticientíficas, son ideas que obedecen a un propósito político autoritario. A nosotros no nos interesa si una persona dice, bueno, yo que soy un hombre, ahora como me autopercibo como una mujer, entonces yo soy una mujer. A mí eso me tiene sin cuidado. A mí me preocupa cuando las fantasías personales de las personas se hacen políticas públicas y nos obligan a los demás a ser partícipes y financistas de las fantasías ajenas. Porque hoy, en toda América Latina, ya se empieza a legislar en el sentido de, por ejemplo, dar el acceso universal y gratuito a las hormonas femeninas. ¿Qué significa el acceso universal y gratuito a las hormonas femeninas? ¿Para quién sirve? Bueno, para los transexuales. ¿Por qué los transexuales tienen que inyectarse estrógeno? Bueno, porque si no les crece la barba, si no su voz se mantiene gruesa, si se inyectan estrógeno, y que no es una sola vez, es inyectarse todas las semanas justamente para mantener, ¿qué cosa? El disfraz. Si él lo quiere hacer con sus recursos y él quiere pensar que por hacer eso es una mujer, a mí, insisto, me tiene sin cuidado. El problema es cuando se legisla y se dice ahora existe el acceso gratuito y universal. ¿Por qué? Porque no hay nada gratis en la vida más que el aire que respiramos. Cuando nos dicen es gratuito para la persona que se lo inyecta. Pero ¿quién lo paga? Lo pagan los contribuyentes, lo pagamos todos. Entonces, fíjense ustedes, no es un problema de dejar vivir a la otra persona, porque muchas veces se nos dice, pero vos, ¿por qué te pones contra la ideología de género? Dejá que las personas vivan como quieran, no es ese mi problema. El problema es cuando la forma de vida de las otras personas limita mis libertades individuales. Y eso es lo que está pasando con la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del reiki, del yoga, de la ouija, del tarot, la ideología de género, para existir, necesita del Estado, necesita de la fuerza pública. No hay ideología de género sin estatismo, porque la ideología de género es tan ridícula que sin el uso de la fuerza pública no se puede derramar a la conciencia de una sociedad. Ustedes me creerían, por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué es verdad? Ustedes me ven de esta manera, pero yo soy una mujer, y yo como me autopercibo como una mujer, aparte de pasar a ser una mujer para mí, yo tengo que pasar a ser una mujer para todos ustedes. ¿Ustedes me lo creerían eso? Seguramente no. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cooptamos al Estado y creamos currículas escolares para que a los nenes desde los 5 años ya se les empiece a enseñar que la sexualidad no depende de su naturaleza, sino de su autopercepción?
Porque lo que la ideología de género dice es sencillamente esto. Lo único relevante en la sexualidad es cómo una cultura opresora, heteropatriarcal, católica y capitalista nos hizo ser. Si yo soy un hombre y ahora estoy usando este tipo de ropa y tengo barba y hablo de esta forma, es porque esa cultura me obligó a ser de esa forma. Y yo me tengo que rebelar contra esa cultura. ¿Y cuál es el antídoto que me da a mí la ideología de género? La autopercepción. Entonces, la sexualidad pasa a ser o bien un producto de la cultura o bien un producto de un psicologismo extremo que se llama autopercepción. Si yo a ustedes les digo, además de yo considerarme una mujer en vez de Agustín o Agustina, ¿qué pasa si yo les digo aparte, ¿saben qué? Yo me considero una niña de 5 años. Ustedes me dirán, bueno, pará, pero eso ya no tiene que ver con ideología de género, no lo lleves a un plano tan extremo. Bueno, eso ya está pasando. En Canadá ya hay un caso de un señor de 56 años que asegura ser una nenita de 5 años encerrada en el cuerpo de un hombre. Locos han existido siempre, es decir, hasta ahí es un problema suyo, han existido siempre y van a existir siempre. El problema es cuando la locura se aplaude y se hace política pública. ¿Por qué razón? El problema pasa a ser cuando ese hombre se le habilita a ingresar a un kindergarten, se le habilita que entre en un jardín de infantes con nenes que efectivamente tienen 5 años. ¿Y qué pasa si yo les digo, ¿saben qué? En verdad yo me autopercibo como una paloma en vez de como un ser humano. ¿Ustedes piensan que si yo me tiro desde esta terraza voy a salir volando porque mi autopercepción cambia la realidad y me van a salir alas? De ninguna manera. Y ustedes me dirán otra vez, bueno, pero pará, tampoco exageres, ¿quién se autopercibe como una paloma? Como una paloma no conozco, lo que sí conozco son las transespecies que ya existen en Europa, que hay gente que se autopercibe, por ejemplo, como un gatito. Entonces ponen su leche, se ponen orejitas, etc. O personas que, peor aún, se consideran ahora alienígenas asexuados. En Europa también. Un chico se sometió a 50 cirugías para ponerse la cara de cierta forma más ovalada, o las orejas más grandes, la cara más grisácea, la piel más gris, etc. 50 cirugías, y ese, insisto, tampoco es el problema de fondo, y locos ha habido siempre. El tema es cómo los medios de comunicación después te presentan esa noticia. Porque hace 50 años esa noticia hubiera sido, pobre tipo, este tipo le hace falta un tratamiento psiquiátrico, neurológico, etc. Ahora la noticia es, este chico se ha liberado del heteropatriarcado capitalista opresor que lo quiere obligar a ser un ser humano, cuando él se siente un alienígena, hay que aplaudirlo. Entonces fíjense que la ideología de género, además de ser una cuestión anticientífica, responde a intereses políticos que son autoritarios. La ideología de género no es una propuesta, no es una oferta, no es un ofrecimiento, no es una sugerencia, no es un enfoque. La ideología de género es una imposición, porque no se puede imponer de no ser por el apoyo de la fuerza pública del Estado. Por eso es que a donde primero apuntan es a las instituciones que monopolizan el uso de la fuerza, es decir, las instituciones del Estado. No es siquiera la ideología de género un tema que esté abierto a debate. Es un tema sobre el cual se ha decidido a espaldas de la gente y se ha implementado en consecuencia. Para más datos, fíjense lo que nos pasó antes de ayer. Nosotros teníamos prevista una conferencia en la Universidad Matías Delgado, así era el nombre, ¿no? Matías Delgado, y 5 horas antes, 5 o 4 horas antes nos llaman y nos dicen, perdonen, no van a poder venir porque las autoridades de la universidad tienen miedo, porque el lobby LGTB llamó desde estudios jurídicos diciendo que si nosotros hablábamos iban a tener problemas judiciales como universidad. Eso nos pasa no solamente acá, nos pasa absolutamente en todas las giras, en todos los países donde vamos, siempre al menos una censura tenemos, siempre, por lo menos, y generalmente son en las universidades. ¿Por qué razón esto pasa en las universidades? Porque la universidad es el origen de la ideología de género. La universidad es un núcleo. La ideología de género no ha nacido el calor de las masas, no han sido movimientos homosexuales que en sus marchas han diagramado en la práctica política de todos los días la ideología de género. No, la ideología de género tiene raíces demasiado atrás en el tiempo y demasiado lejanos de donde nosotros estamos hoy. La ideología de género aparece en las mejores universidades del primer mundo y aparece en la década de 50, 60 y 70. Pero como estamos hablando de una revolución cultural, es una revolución a largo plazo. Por eso que recién empezamos a notar las consecuencias hoy. Pero es una revolución que avanza milimétricamente cada día, y como avanza milimétricamente cada día no nos molesta tanto.
Esto es como la tortura china, que te van tirando una gotita por segundo en la frente, y las primeras 10.000 gotas quizás no te afectan mucho, pero ya cuando pasas cierto grado de gotas ya se vuelve una tortura china precisamente. Algo así pasa con la ideología de género. En primer término la gente no se da cuenta. Y los que se dan cuenta no les molesta mucho porque dicen, güey, ¿y esto en qué me afecta hoy? Ok, ¿en qué te afecta hoy? Pero ¿en qué te puede afectar mañana? Ese es el problema, porque esto avanza todos los días. Van hoy por una consigna, y cuando esa consigna se cumple, después viene otra consigna más fuerte, y después viene otra más fuerte. Acá en El Salvador, por ejemplo, no van a ver un lobby LGBT que diga, queremos la adopción homosexual, que los homosexuales adopten niños. No, va a empezar por la unión civil. Unión civil, cuando se cumpla la unión civil, el matrimonio igualitario, cuando se cumpla el matrimonio igualitario, la adopción homosexual, cuando se cumpla la adopción homosexual, seguirán con otras banderas que ya empezamos a ver cómo emergen en donde estas otras ya se cumplieron. ¿En dónde se cumplieron estas otras? En el primer mundo. ¿Por qué se cumplieron en el primer mundo? Porque ellos aplicaban las políticas de la nueva izquierda cuando en América Latina todavía seguíamos peleando las guerras civiles contra la vieja izquierda. ¿Qué está pasando en el primer mundo? Entonces, tenemos una suerte de ventaja. ¿Por qué? Porque al vivir en el tercer mundo y recién empezar a soportar todo esto, podemos ver qué ha pasado allá donde esto ha avanzado mucho más que aquí, por una cuestión de tiempo. Bueno, algunos ejemplos. Nosotros creemos que lo más pernicioso de la ideología de género es que avanza contra nuestras libertades individuales. Al margen de las creencias religiosas, que obviamente es un ataque contra la religión también, pero en términos ciudadanos y seculares es un avance contra las libertades ciudadanas en general. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa mademoiselle? Significa señorita. El Estado ahora te prohíbe decir la palabra señorita. ¿Por qué? Bueno, porque no existe señorito. Entonces hay iniquidad de género. Y peor todavía, señorita es una palabra muy machista, se nos dice ahora. ¿Por qué? Porque devela el estado civil de la mujer, entonces es una microagresión del hombre contra la mujer, una suerte de violencia de género. En Gran Bretaña, hace 8 meses, una mujer que se cree un hombre, es decir, una transgénero, llegó a una clínica con una panza de este tamaño, estaba embarazada. Y los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella se ofendió, porque dijo, ¿cómo madre? ¿Cómo señora? Yo soy un señor, en todo caso sería un padre. Entonces se movilizó el lobby LGTB y logró que el Estado, a instancias de la Asociación de Médicos Británicos, bajara un manual de lenguaje médico, el cual hoy a los médicos de Gran Bretaña se les prohíbe decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Es decir, la política ha avanzado tanto contra las libertades en nombre de la ideología de género que incluso te limitan la manera en que puedes hablar. En Andalucía, los políticos han decretado que ya hay nuevas malas palabras en los colegios, palabras que no tienen que ser dichas. ¿Cuáles son esas palabras? Alumno, investigador y profesor. Y uno dice, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo quieren que hablen entonces los chicos? Bueno, las palabras correctas son el alumnado, el profesorado y el personal investigador, porque estas palabras no tienen contenido de género, abarcan a todos. Nadie se va a sentir fuera. En Suecia directamente han creado una nueva palabra. En el idioma sueco, él y ella se dice hon y han, H-O-N-H-A-N. Ahora el Estado quiere que la ciudadanía use la palabra gen, H-E-N, porque eso no tiene género, entonces abarcaría a todos. ¿Desde cuándo es función del Estado diagramar la forma en que la gente habla? Es un absurdo, es el avance del totalitarismo llevado bien. Ni Hitler ni Stalin buscaban tanto, creo yo. Fíjense, este libro, por ejemplo, sería impublicable en Canadá. Sería impublicable en Canadá. ¿Por qué? Porque allá ya existe una ley que prevé 6 meses de cárcel para todo aquel que trate a otra persona en disonancia respecto de su identidad de género. Por ejemplo, si el Señor nos asegura a nosotros que es una mujer y se deja el pelo largo y se pinta los labios y toda la cosa, fuera feo. Y yo lo sigo tratando del Señor en vez de la señora, y estuviésemos en Canadá, ella puede ir a la justicia y meterme a mí 6 meses preso. En Canadá también existe hoy en día una ley para meter 6 meses preso a toda persona que diga públicamente que la homosexualidad es un pecado. Independientemente del juicio que cada uno tenga en términos religiosos, ¿qué significa
significa una ley que meta 6 meses preso a una persona por una opinión religiosa. Significa dar marcha atrás con libertades fundamentales que Occidente ha conquistado desde hace siglos. La libertad de culto es una libertad fundamental prevista por nuestra civilización desde hace siglos. Entonces cuando nos dicen, no, la ideología, el tema del género es un avance, es un progreso ¿hacia dónde? Es un retroceso. Es un retroceso tal que nos lleva a épocas anteriores a la consagración de libertades tan fundamentales como la del culto, por ejemplo. ¿Y cómo piensan ustedes que van a poder seguir expresándose los pastores, los sacerdotes, los religiosos en esta materia? No van a poder ni leer la Biblia. En España, hace poco, salió un autobús de color anaranjado que tenía una inscripción que decía así: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Una aseveración que cualquier biólogo médico no dudaría un segundo en firmar, una aseveración científica. Ahora bien, eso ofendió a gente. Entonces, un fiscal de la nación salió a prohibir la libertad de circulación de ese autobús. ¿Por qué? Por el crimen de odio. Y al prohibir la libertad de circulación le estaban prohibiendo la libertad de expresión, porque ese autobús estaba expresando algo. Ya hay gente que ha estado presa por disentir contra la agenda de género. En Canadá, un señor llamado Alan Elliott fue preso 6 meses en el año 2012 por discutir contra las feministas por Twitter. Alan Elliott fue preso 6 meses por usar Twitter, por discutir por Twitter. ¿Y qué era lo que discutía Alan Elliott por Twitter? Discutía las tesis de Anita Sarkeesian. ¿Quién es Anita Sarkeesian? Una canadiense feminista que está muy bien financiada por la ONU, porque tiene una tesis que para los burócratas de la ONU ha sido maravillosa. Esa tesis dice así, y la financian y le llevan por todo el mundo a dar sus conferencias a los organismos de la ONU. La tesis de Anita Sarkeesian dice que el patriarcado, el heterocapitalismo, los valores cristianos, etc., se transmiten por los videojuegos, y que el más falocéntrico patriarcal de todos es Mario Bros. Esa tesis le valió $1 millón a ella para poder dar sus conferencias por todo el mundo. Imagínense ustedes, Mario Bros, el macho falocéntrico del siglo. Y entonces Alan Elliott criticó estas tesis, se peleó con un grupo de feministas y fue preso en el 2012. Una cosa de locos. En Noruega, 17 chicos por día son retirados de su familia porque el Estado considera, 17 por día, porque el Estado considera que sus familias los educan en ideas que no van de acuerdo con la agenda de género, que el Estado es la que quiere que sus ciudadanos la repitan y la internalicen. Y claro, como la familia es un freno a todo esto, ¿qué se está haciendo ya en estos países? Se los quitan, directamente se los quitan. Hay muchas fuentes que dan vueltas por internet. Hay un video documental en YouTube, por ejemplo, que trata este tema, y son notas con los padres de familia que han perdido a sus hijos. Se los quitan directamente y los reubican con parejas homosexuales, etc. O sea, en el primer mundo esto está avanzando a toda velocidad, contra las libertades políticas, económicas. Fíjense, en la Unión Europea ya hay disposiciones para lograr cupos de género en las empresas privadas. Miles de empresas en los próximos años tienen que readecuar su planta de recursos humanos para lograr la equidad de género. ¿Qué significa esto? Si esta empresa, por ejemplo, tiene 80% hombres y 20% planta femenina, en los próximos años tendría que o contratar una masa inmensa de mujeres para equilibrar, o echar 30% de hombres y tomar 30% de mujeres. En empresas privadas, esto que empezó como un cupo de la política, ahora se baja a la empresa también. Libertades políticas por las leyes de cupo, libertades de culto, sobre los hijos, bueno, en fin, un montón de tipos de libertades que se vulneran. Y al margen de eso aparece también un tema que no es menor, que es cómo se empiezan a abrir las puertas a las perversiones sexuales. A las perversiones sexuales. Estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de necrofilia, incesto, necrofilia. Y ustedes podrán pensar, bueno, no exageres tanto tampoco. Estamos viendo los LGTB, que son bisexuales, transexuales, transgéneros.
¿Qué tiene que ver esto con la pedofilia? Es que la filosofía de la ideología de género abre las puertas a toda conducta sexual. ¿Por qué razón? Por lo que dijimos anteriormente, la propuesta ideológica de la ideología de género es decirnos que lo único válido en nuestra sexualidad es la cultura, no la naturaleza. Y ocurre que nuestros límites se dan por la naturaleza, no por la cultura. ¿Cuál es mi límite a mí para arrojarme de aquí, por ejemplo? Bueno, una ley que se llama ley de la gravedad, que va a hacer que me estrelle contra el piso. Ahora, ¿cuál es el límite de haber hecho, en vez de los semáforos verde, rojo y amarillo, haberlos hecho fucsia, azul y marrón? Nada. Entonces, cuando nos dicen la sexualidad es cultura, nos dicen la sexualidad no tiene ningún límite, porque es creación humana, no de un orden que está por sobre el ser humano, es del humano. Entonces, el humano puede hacer con la sexualidad lo que quiera, eso es ideología de género. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en Canadá se acaba de legalizar hace 8 o 10 meses la zoofilia, por ejemplo, en nombre de todo esto, por supuesto, las relaciones sexuales con los animales. En Suecia, el Partido Liberal está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los cadáveres, con los muertos, y la legalización del incesto, es decir, el sexo entre los familiares próximos. Y esto también es una ideología que está servida en bandeja para los movimientos pedófilos. Mucho no sabemos sobre ello porque los medios de comunicación lo único que nos dicen es que la pedofilia es de la Iglesia Católica. Pero hay movimientos pedófilos que se están amparando en la ideología de género para impulsar la legitimación de su agenda. El movimiento pedófilo más importante del mundo es NAMBLA, que tiene sede en los Estados Unidos. Su página está indexada por Google, la pueden leer y ver si tienen estómago. NAMBLA, NAMBLA. Ellos ahí presentan muchos artículos y notas para legitimar la pedofilia. Y están todas escritas en clave de género, de ideología de género. Porque ahora hay una presión para incluir un nuevo género. ¿Cuál es ese nuevo género? La pedosexualidad. El pedosexual. Ahora, a la pedofilia en el primer mundo se le llama sexo intergeneracional. Me van a decir que no suena mucho más bonito. Que yo diga, el señor es un pedófilo. O que yo diga, este señor tiene una inclinación sexual por el sexo intergeneracional. Esto es una guerra de palabras. Te modifican las palabras y te modifican automáticamente la percepción sobre la realidad. En Holanda, en el año 2006, nació el primer partido pedófilo, un partido político legalizado por Holanda, el cual tiene un solo punto en su agenda política. Ese único punto es la legalización de la pedofilia. En Holanda los movimientos de feministas apoyan con solicitadas públicas a los pedófilos. En España, feministas muy relevantes, públicas, como por ejemplo Lola Pérez, escriben en su cuenta de Twitter a favor de la pedofilia. Hace poco lanzó esta Lola Pérez, que la pueden seguir también @Lola Pérez con 2 O, Lola, escribió el siguiente tweet: ¿qué tiene de malo querer tener una relación sexual, por ejemplo, con un bebé muerto? O sea, en ese nivel está la ideología de género en el primer mundo. No es el nivel que vemos acá, pero hacia allá vamos, porque es una agenda gradual y progresiva que no se nota hasta que se nota. Así que para hacerla notar antes de que sea tarde, nosotros escribimos el libro negro de la nueva izquierda, que lamentablemente o afortunadamente, según como se vea, nos hemos quedado sin. Nos quedó solamente uno que va a quedar para este grupo y en todo caso se lo irán dando de mano en mano a medida que lo leen y esperamos volver pronto también a El Salvador. Muchas gracias. Si tuviéramos alguna consulta, pregunta, rebatir alguno de los argumentos. Mi pregunta va encaminada a los cuestionamientos que los defensores de este movimiento hacen cuando uno les debate. Es en cuanto a que dicen que nosotros estamos en una situación de subdesarrollo, que son precisamente los países más exitosos, los países más desarrollados, los que precisamente son los que han adoptado esta política. Entonces, ¿de qué manera se puede debatir esa posición? Muy interesante. Precisamente por algo, en Europa los países
están como están, digamos, con la tasa de natalidad que tienen, devastados culturalmente, devastados a nivel valores, digamos, y además es una falacia, pues, digamos, como sostener que entonces nosotros tenemos que tener armas nucleares porque las tienen los países desarrollados. Es decir, las cosas son buenas o malas per se, independientemente de qué lugar geográfico se estén explotando o produciendo, ¿no es cierto? Lo que es interesante de que esto se aplica a los países